Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato, donde vamos a resolver el examen modelo de selectividad propuesto para la Comunidad de Madrid para este año 2026, de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2. Vamos a comentar primero la estructura del examen. Tenemos un primer ejercicio del bloque de probabilidad obligatorio de carácter competencial, es decir, este hay que hacerlo sí o sí. Luego tenemos dos opciones, hay que elegir una de ellas del bloque de álgebra, luego dos opciones, también hay que elegir una de ellas del bloque de análisis y finalmente dos opciones, también hay que elegir una de ellas del bloque de probabilidad. Por tanto, como sabéis, pues en estas matemáticas en Madrid le dan un peso muy importante a la probabilidad. De hecho, el 50% de este examen es probabilidad, 25% álgebra y 25% análisis. Así que nada, vamos a resolverlo tranquilamente y ya sabéis que, pues si queréis que esto llegue a más gente, cuanta más personas mejor, es el momento en el que me podéis ayudar a compartir este vídeo con vuestro grupo de clase y así darle esas señales que YouTube tanto necesita para decirle que este vídeo es interesantísimo y que debe ser visto por cuanta más gente, mejor. Así que nada, no me enrollo más, no os doy más la chapa y vamos a resolver este examen modelo para que veáis por dónde van a ir los tiros. Bien, como decía, tenemos este primer ejercicio que corresponde al bloque de probabilidad, ejercicio competencial, ya veis, hay un tocho de texto que da mucha información, pero que al final hay que quedarse con lo realmente importante. Venga, vamos a leer. Dice, responde a los dos apartados. Este ejercicio no tiene opcionalidad. En la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra la única denominación de origen protegida DOP de melocotón, el melocotón de Calanda, que celebró su 26 aniversario en 2025. El Departamento de Agricultura de Aragón registró comercialmente para la DOP 3 variedades tradicionales de este producto: Jesca, Calante y Ebaixa. La DOP exige unas características que deben cumplir sus frutos en cuanto a su aspecto, coloración, calibre, dureza, contenido de azúcar, etc. Vale, pues ahí da mucha información, pero realmente matemáticamente hay poco útil, ¿vale? Nos están hablando de melocotones, por tanto ya entendemos el contexto del problema. Son melocotones. Nos habla de melocotones con denominación de origen. Bien, vamos a ver. La información recogida durante estos años permite indicar que el peso de los melocotones de la variedad Jesca puede ser aproximado por una distribución normal con desviación típica 50 gramos, ¿vale? Esto ya es más interesante. Determine el mínimo número de melocotones, que sería necesario seleccionar en una muestra aleatoria simple para estimar el peso medio, ¿vale? Esto es de estimación de la media, inferencia estadística, estimación de la media, el peso medio de los melocotones de esta variedad, de manera que con un nivel de confianza del 96,8%, el margen de error en la estimación no supere los 15 gramos, ¿vale? Por tanto, esto es un ejercicio clásico de inferencia estadística, concretamente de estimación de la media. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir nuestra variable, lo voy a llamar X, que va a ser el peso de los melocotones, ¿vale? De los melocotones de la variedad Jesca, ¿vale? Eso ya no lo pongo. Yo sé que esto va a seguir una distribución normal, porque me lo dice el ejercicio, de una media poblacional MUD desconocida, no sabemos cuál es, y una desviación típica de 50 gramos. ¿Vale? Entonces nosotros sabemos que podemos dar un intervalo de confianza para esta media poblacional desconocida y ese intervalo de confianza viene dado por los siguientes extremos. El extremo inferior de ese intervalo de confianza es la media muestral, es decir, la media de una muestra de un cierto tamaño menos un cierto error que cometemos, y el extremo superior es esa media muestral más el error cometido. ¿Vale? De manera que al final tenemos una expresión, sabemos por la teoría, una expresión para este error que viene dado por z sub alfa medios por sigma partido raíz cuadrada de n. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, el z sub alfa medios está relacionado con el nivel de confianza. ¿Vale? Entonces, el nivel de confianza nos dicen, llamamos P, es del 96,8%. Esto expresado en tanto por 1 es 0,968. Y esto es igual a lo que llamamos 1 menos alfa. Por tanto, alfa es igual a 1 menos 0,968, que esto es 0,032. Por tanto, de aquí tenemos que alfa medios es pues, justamente la mitad, es decir, 0,016. Así pues, sabemos que la probabilidad de que z sea mayor o igual que ese valor z sub alfa medios que nos aparece en la formulita del error es igual a precisamente alfa medios, que es este valor que tenemos aquí, como digo, relacionado con el nivel de confianza, que es 0,016. Entonces, por el suceso contrario, pues la probabilidad de que z sea menor o igual que ese valor, que z sub alfa medios, es
pues la probabilidad que complementa 0,016, es decir, 1 menor 0,016, y esto es 0,984. Entonces ahora es cuando ya nos vamos a la tabla de la normal y buscamos para qué valor de la distribución tenemos una probabilidad de 0,984. Este valor concretamente no está en la tabla, ¿vale? Por tanto vamos a tomar el promedio entre los dos más cercanos, entre 2,14 y 2,15, entonces en la media será 2,145. Por tanto ya tenemos z sub alfa medios. Por tanto, nos vamos ahora a la expresión del error. El error es igual a z sub alfa medios, es decir, 2,145 por sigma, la desviación típica, la conocemos que es 50, partido la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra. ¿Vale? Y nos dice el ejercicio que el error no debe superar los 15 gramos, es decir, esto tiene que ser menor o igual que 15. Y aquí, pues, como veis, tenemos una inecuación cuya incógnita es precisamente n. ¿Vale? Por tanto, me queda que 2,145 por 50 dividido entre 15, ¿vale? El 15 me lo paso dividiendo a la otra parte. Esto es menor o igual que la raíz cuadrada de n, ¿vale? Si elevamos al cuadrado, voy a hacer ya elevo aquí al cuadrado, pues aquí me queda esto al cuadrado y al elevar al cuadrado la raíz desaparece. Por tanto, esto es lo mismo que decir, en definitiva, que n sea mayor o igual que 2,145 multiplicado por 50 dividido entre 15 al cuadrado, ¿vale? Si hacemos estas cuentas con la calculadora, esto nos sale 51,1225. Es decir, n tiene que ser mayor o igual que este valor, por tanto hay que redondear al entero superior, ¿vale? Aquí no vale decir, lo dejo en 51 que es más cercano que 52 a este valor, no. N tiene que ser mayor o igual que este número, ¿vale? El entero mayor o igual que este número más cercano es 52. Por tanto, el tamaño de la muestra el tamaño mínimo de la muestra para que el error no supere esos 15 gramos con el nivel de confianza que me dicen, pues tiene que ser este de aquí. ¿Vale? De esta manera, pues ya tendríamos resuelto el primer apartado. Durante los 2 últimos meses de crecimiento, los melocotones de la DOP melocotón de Calanda permanecen embolsados uno a uno en el propio árbol mediante bolsas protectoras que garantizan su pureza y evitan el contacto con productos fitosanitarios. Muy bien, perfecto. Se calcula que en la última campaña se embolsaron unos 250 millones de melocotones. Pese a ello, las tormentas de verano con granizo pueden dañar un 5% de los frutos. Este dato va a ser importante. En una cooperativa de las empresas certificadas se reciben melocotones para su comercialización como DOP y se inspecciona una muestra aleatoria simple de 400 melocotones. Ese dato también importante. Obtenga el número esperado de melocotones no dañados. Y calcule aproximando por la distribución normal adecuada la probabilidad de que al menos 375 melocotones no estén dañados, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto, pues se trata de un ejercicio que en un principio es una distribución binomial, ¿vale? Entonces, para ello vamos a llamarle a nuestra variable, por ejemplo, y, no lo voy a llamar x por no llamarla igual que en el apartado anterior, voy a llamar y a una variable que contabiliza el número de melocotones, ¿vale? El número de melocotones no dañados. Podría contabilizar perfectamente los dañados, pero voy a contabilizar los no dañados. Y entonces esto sabemos que va a seguir una distribución binomial de 400, ¿vale? Porque tenemos una muestra de 400 melocotones, ¿vale? Y aquí ahora tengo que poner la probabilidad de que un melocotón, ¿vale? Que un melocotón no esté dañado, ¿vale? Si me dice el ejercicio que por el granizo se dañan el 5% de los frutos, ¿vale? Pues no se dañan el 95% de ellos. Por tanto, la probabilidad de que uno de ellos no esté dañado es de 0,95. Si hubiésemos trabajado con la variable el número de melocotones dañados, pues esta probabilidad sería de 0,05. ¿Vale? Entonces, me pregunta que obtenga el número esperado de melocotones no dañados. ¿Vale? El número esperado, eso es la esperanza, ¿vale? Eso es la esperanza de esta variable. ¿Vale? Aquí lo veis, como me pregunta por los melocotones no dañados, pues he hecho bien en llamar a la variable de esta manera. También aquí, cuando luego me dice al menos 375 melocotones no estén dañados, ¿vale? Por tanto, nos quedamos con los no dañados. Es en este caso pues más coherente, ¿vale? Entonces, número esperado de melocotones no dañados. Me están pidiendo la esperanza matemática de la variable i, es decir, la media de la i, la media de una binomial, que esto se calcula como n por p, ¿vale? Yo recuerdo que n es 400 y p es 0,95. Por tanto, si hago 400 multiplicado por 0,95, ¿vale? Pues esto me sale 380. Así que esto sería 380 melocotones se esperan que no estén dañados. ¿Vale? Entonces esto sería la respuesta a esa pregunta. Vale, entonces ahora me piden que calcule la probabilidad, ¿vale?, de que i sea mayor o igual que 375.
¿vale? Entonces, y esto, pues claro, pues en principio habría que hacerlo con una binomial, ¿vale? En esta distribución binomial calcular esta probabilidad, pero claro, eso es eterno porque la n es bastante grande y aparecerían demasiados números combinatorios y demás, ¿vale? Por tanto, lo primero que vamos a hacer, bueno, v'amos a aproximar entonces la binomial por una normal, entonces lo primero que hacemos es aplicar la corrección de Yates, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que la probabilidad de que una nueva variable, vamos a llamar y', sea mayor o igual que, para garantizar que cojo el 375 porque lo tengo que coger, me desplazo siempre 0,5. En este caso va a ser a la izquierda para que así me asegure que tomo ese valor. Por tanto, esto es lo mismo que la probabilidad de que y' sea mayor o igual que 375. Y claro, ¿quién es y'? Pues y' es una nueva variable, ¿vale? Que va a seguir una distribución normal de una media mu y una desviación típica sigma, ¿vale? Donde mu se calcula como n por p, ¿vale? En este caso son 380, ¿vale? Y sigma es la raíz cuadrada de npq, ¿vale? Es decir, la raíz cuadrada de 400 por 0,95 por 0,05, ¿vale? Eso sale aproximadamente 4,36, ¿vale? Por tanto, sabemos que y', ¿vale? Y' sigue una distribución normal de esa media, ¿vale? De 380, ¿vale? Una media de 380 y una desviación típica de 4,36. ¿Vale? Pero claro, nosotros no tenemos una tabla para esa normal concreta, por tanto vamos a tipificar la variable. Construimos una nueva variable, z, que se obtiene a partir de y', restándole la media, 380, y dividiendo entre la desviación típica 4,36. Y yo ya sé que esta sigue una normal 0,1 para la cual tengo la famosa tablita. ¿Vale? Por tanto, esta probabilidad es la misma de que en vez de y' es z, porque ya pasó a la variable tipificada, y en vez de 374,5, pues a ese valor le resto la media, como digo, 380, y divido entre la desviación típica, que es 4,36. Por tanto, esto es la probabilidad de que z sea mayor o igual que, hacemos estas cuentas y esto sale menos 1,26. ¿Vale? Esto no lo puedo leer directamente en la tabla, lo sabemos porque tiene que ser z menor o igual que un número positivo. Entonces sabemos, por las propiedades de la función de densidad de probabilidad de la distribución normal, que la probabilidad de que z sea mayor o igual que un número negativo es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que ese número en positivo. ¿Vale? Por tanto, ahora sí, ya puedo ir a la tabla de la normal y buscar en el valor de 1,26 en las filas y columnas, ese valor de la variable, y para ese valor corresponde una probabilidad de 0,8962, ¿vale? Y de esta manera ya estaría resuelto el ejercicio. Bien, ¿qué tal os ha parecido este ejercicio? A mí, sinceramente, mucho rollo, mucho texto para luego al final ser un ejercicio clásico pues esto, de estimación de la media, de inferencia estadística, estimación de la media, y luego una binomial y la aproximación de la binomial a la normal, ¿vale? Que al final tanto texto lo único que hace es marear, ¿vale? Marear. Pero bueno, ya sabéis que los problemas competenciales son muchas veces eso, ¿vale? No es algo revolucionario que digas, están cambiando el enfoque totalmente. Se trata al final de separar el grano de la paja, ¿vale? Te dan ahí una información muy amplia de la cual pues la mayoría no es útil para el problema. Entonces en estos ejercicios hay que aprender a diferenciar lo que es importante de cara a la resolución de lo que no es, ¿vale? Que a veces el contexto, en vez de ponerte en contexto, lo que hace es más marearte que otra cosa. Es lo que pasa con estos problemas competenciales. Pero bueno, nada, vamos a por el siguiente. En el siguiente ejercicio ya tenemos que elegir, hay que elegir entre este y el siguiente, correspondiente al bloque de álgebra. Me dan dos matrices, A y B, ¿vale? A es una matriz cuadrada, B es una matriz fila. Me pide el primer apartado que calcule una matriz C que cumpla esa ecuación matricial que veis ahí, ¿vale? Entonces, esto en definitiva es una ecuación matricial donde hay que despejar al final la matriz C, ¿vale? Entonces, vamos a ver, escribimos la ecuación matricial tal y como la da el ejercicio. Es I, donde ahí es la matriz de identidad, más dos veces C traspuesta elevado a menos 1, es decir, la inversa, igual a A, ¿vale? Y el objetivo, como digo, es despejar esta matriz C, ¿vale? Quiero tener una expresión cerrada para esa matriz C y luego hacer ya las operaciones matriciales y listo. ¿Vale? Entonces, aquí por lo pronto estoy viendo que la parte de la izquierda, pues aquí tengo una inversa, ¿vale? Pues si yo tomo inversas a ambos lados, ¿vale? Esto es una ecuación, si yo hago una cosa a la izquierda, la hago a la derecha también, nada cambia. Si yo tomo la matriz inversa a la izquierda, pues me va a quedar I más 2C traspuesta, ¿vale? La inversa de la inversa es la matriz original. Y si tomo inversa a la izquierda, tengo que tomar inversa también a la otra parte, ¿vale? Al final lo que he hecho ha sido pasarme la inversa de una parte de la igualdad a la otra, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Pues tenemos ahora pues 2C traspuesta, me quedaría a la izquierda, y a la derecha me queda pues a la menos 1
menos la matriz identidad. ¿Vale? El 2 que está multiplicando a c traspuesta lo paso a la otra parte como un medio multiplicando, es decir, un medio por a la menos 1 menos i. ¿Vale? Esto es c traspuesta. Si quiero obtener a la matriz C, a partir de la traspuesta, pues tengo que transponer, ¿vale? La traspuesta de la traspuesta, es decir, tomo traspuesta aquí, al tomar ahí traspuesta, C traspuesta, ¿qué es? C. Y a la derecha también tomo traspuesta, ¿vale? Por tanto, me queda aquí un medio por a la menos 1 menos i traspuesta, ¿vale? Por tanto, ya tenemos despejada la matriz C, ¿vale? Así que, pues ahora simplemente hay que hacer estas operaciones matriciales y listo. Pues venga, en primer lugar lo que va a hacer va a ser calcular la inversa de A, porque me aparece aquí. Entonces lo voy a hacer, por ejemplo, por adjuntos, calculo el determinante de A, ¿vale? Es una matriz de orden 2, entonces el determinante pues es menos 1 por 5, que es menos 5, menos 4 por menos 1, ¿vale? Es decir, me queda menos 5 más 4, que es menos 1. Esto es el determinante de A. Perfecto, entonces ahora calculamos a la menos 1. La inversa de una matriz, recordad que es 1 partido el determinante por la matriz de adjuntos traspuesta, es decir, 1 partido el determinante de A, que es menos 1, por la matriz de adjuntos de esta matriz, ¿vale? Entonces calculamos los adjuntos. El adjunto del primer elemento, tacho la fila y la columna donde está ese elemento y que me queda 5. Y este va aquí, ¿vale? Ahora el adjunto de este elemento del menos 1, tacho fila y columna y me queda 4, pero ese cambia de signo, menos 4. El adjunto de este elemento, tacho fila y columna, me queda menos 1, tengo que cambiarle el signo, ¿vale? Este me queda 1. Y finalmente el adjunto del 5, tacho fila y columna donde está, y me queda menos 1, ese no cambia el signo. Por tanto, tendríamos esto, la matriz de adjuntos, y esto traspuesta, es decir, me queda menos, ¿vale? 1 entre menos 1, eso es menos, hago la traspuesta, me queda 5 menos 4 en la primera columna, 1 menos 1 en la segunda columna, ¿vale? Con ese menos delante, pues me queda menos 5, menos 1, 4, 1. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos aquí la inversa, ¿vale? La inversa de la matriz. Ya lo diría, la inversa de la matriz A. ¿Vale? Bueno, esto aquí creo que lo he puesto un poco mal. Aquí la traspuesta, en realidad habría que ponerlo aquí fuera. ¿Vale? Espero que antes lo haya expresado bien, no lo sé. ¿Vale? En realidad eso da igual, no influye en el resultado porque aquí estoy multiplicando por un numerito, pero bueno, lo correcto ponerlo así. ¿Vale? Entonces, pues nada, voy a calcularme ahora un medio por a la menos 1 menos la matriz identidad, ¿vale? Entonces tenemos que esto va a ser un medio por, abro aquí un corchete, coloco a la menos 1 es menos 5 menos 1, 4, 1, menos la matriz identidad de orden 2, que es la matriz 1, 0, 0, 1. Por tanto me queda un medio por, y ahora resto estas dos matrices, se restan elemento a elemento, pues aquí me queda menos 5 menos 1 menos 6, aquí me queda menos 1, aquí 4 y 1 menos 1, 0. Finalmente, multiplicando por un medio, pues me queda menos 3, menos un medio, 4 medios que es 2 y aquí me queda 0. ¿Vale? Esto es un medio por a la menos 1 por i, ¿vale? Pero la matriz C es la traspuesta de esta matriz que tenemos aquí. Por tanto, la primera fila de esta matriz pasa a ser la primera columna, a calcular C, es decir, me queda menos 3 menos un medio, es la primera columna, y la segunda fila pasa a ser la segunda columna. Por tanto, de esta manera aquí lo tendríamos. Y esta sería entonces pues la matriz C que nos pedía el ejercicio. Vale, el segundo apartado me piden que calcule si es posible esta matriz D tal que se cumpla esta relación de aquí, que D traspuesta sea igual a B traspuesta por B entre el determinante de B por B traspuesta. ¿Vale? Entonces, pues vamos a calcular todo esto. Voy a calcular B traspuesta por B, ¿vale? B traspuesta por B. Entonces, la matriz B es esta que me dan aquí, pues su traspuesta, si la matriz B es una matriz fila, B traspuesta va a ser una matriz columna, es decir, la matriz 1 menos 1, 1. ¿Vale? Esto ahora multiplicado por B, ¿vale? B es 1 menos 1, 1. ¿Vale? ¿Qué tamaño va a tener esta matriz producto? Pues fijaos, aquí tenemos que esta matriz es de 3 filas y una columna, y esta matriz es de una fila y 3 columnas. Como este numerito coincide con este, las dos matrices obviamente se pueden multiplicar y la matriz producto va a resultar ser de 3 por 3. ¿Vale? De 3 por 3. Así que nada, multiplicamos las filas de la primera por las columnas de la segunda, ¿vale? Entonces al final me queda primera fila, primera columna, me queda 1. Primera fila, segunda columna, menos 1. Primera fila, tercera columna, me queda 1. Es decir, al final este 1 multiplica a todos estos elementos y esto los coloco aquí. Ahora, lo siguiente va a ser el menos 1, va a multiplicar a todos estos elementos y los coloco en la segunda fila. Me queda aquí menos 1, 1, menos 1. Y finalmente este 1 que multiplica a estos elementos y se coloca en la tercera fila, es decir, 1, menos 1, 1. ¿Vale? Esto sería, como digo, B traspuesta por B. ¿Vale? Ahora voy a calcular B
por B traspuesta y luego le haré el determinante a esto, ¿vale? Entonces B es la matriz 1 menos 1, 1, multiplicado por B traspuesta, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero ahora multiplicando al revés, ¿vale? Y obviamente pues no va a dar lo mismo, ¿vale? No da lo mismo, ya sabéis, el producto de matrices en general no es conmutativo, ¿vale? Esta matriz es de 1 por 3, esta es de 3 por 1, se pueden multiplicar, ¿vale? Porque este numerito coincide con este numerito, es decir, número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda, ¿vale? La matriz producto va a ser de 1 por 1, ¿vale? Así que multiplicamos la fila por la columna y se suman los resultados. Entonces tenemos 1 por 1, menos 1 por menos 1, más 1 por 1. Es decir, me queda finalmente que eso es 3, ¿vale? 1 por 1, menos 1 por menos 1, más 1 por 1. Eso me queda 3, ¿vale? Por tanto, la matriz resultante va a ser una matriz formada por un único elemento, ¿vale? Un único elemento. Y el determinante de una matriz formada por un único elemento es ese propio único elemento. Es decir, el determinante de esta matriz es 3, ¿vale? Por tanto, ya tenemos, bueno, voy a borrar y anoto lo importante. Bien, ya tenemos aquí esta expresión y esta expresión, es decir, tenemos que D traspuesta es igual a B por B traspuesta, que la tenemos, es esa matriz que tenemos aquí, dividida entre 3. O lo que es lo mismo, esa matriz multiplicada por 1/3. Por tanto, para multiplicar, pues todos los elementos de esta matriz se multiplican por 1/3 y nos queda la siguiente matriz. Esto sería D traspuesta. Ahora, para calcular la matriz D, que es la que me piden, pues es la traspuesta de la matriz traspuesta, ¿vale? Es decir, si transponemos la traspuesta, obtengo la matriz original. Por tanto, transpongo esa matriz y obtengo lo siguiente, ¿vale? Que de hecho coincide con la propia matriz. La traspuesta, en este caso, D y D traspuesta son la misma matriz, ¿vale? Por tanto, es una matriz simétrica. Eso en general no ocurre, ¿vale? Pero concretamente para esto, sí. ¿Vale? Y nada, ya tendríamos hecho este ejercicio y vamos a por el siguiente para ver con cuál nos quedaríamos del bloque de álgebra. Bien, la segunda propuesta del bloque de álgebra es un problema que dice lo siguiente. El azafrán ecológico es una especie culinaria muy apreciada y costosa. Una empresa lo envasa y comercializa en distintos formatos: sobres de papel reciclado, cajas de plástico y cajas de metal. Cada uno de ellos se envasa en una línea de envasado diferente. Se sabe que el total del azafrán pendiente de envasar a última hora de un día determinado se podría distribuir bien en 15 sobres de papel y 4 cajas de plástico, o bien en 4 cajas de plástico y 3 cajas de metal. Por otra parte, el contenido de un sobre de papel más el de una caja de plástico es 5 gramos inferior que el de una caja de metal. Además, si al total del contenido de 5 cajas de plástico se le añade 1 gramo más de azafrán, se dobla la capacidad conjunta de los otros 2 envases. Indique cuántos gramos de azafrán contiene cada uno de los envases en que puede comercializarse el azafrán. Pues bien, lo primero de todo, para entrar en contexto, pues lo que tenemos que hacer es nombrar las incógnitas del problema, ¿vale? Vamos a llamarle, por ejemplo, X a los gramos de azafrán en un sobre. Llamamos Y a los gramos de azafrán en una caja de plástico. Y finalmente Z a los gramos de azafrán en una caja de metal. Pues bien, una vez hemos definido las 3 incógnitas, pues ahora simplemente hay que leer las 3 frases que den lugar a las 3 condiciones que nos van a dar lugar a las 3 ecuaciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Dice, se sabe que el total de azafrán pendiente de envasar se podría distribuir bien en 15 sobres de papel y 4 cajas de plástico, o bien en 4 cajas de plástico y 3 cajas de metal. Es decir, al final esto lo que nos viene a decir es que la cantidad de azafrán aquí, en 15 sobres de papel y 4 cajas de plástico, es la misma que la que hay aquí, ¿vale? Por tanto, vamos a ver cuántos gramos de azafrán hay en 15 sobres de papel. Pues si en un sobre hay X gramos, en 15 sobres habrá 15X, ¿vale? A eso le sumamos lo que hay en 4 cajas de plástico. Pues en una caja de plástico hay Y, en 4 cajas de plástico habrá 4Y. ¿Vale? Por tanto, esto, 15X más 4Y, tiene que ser igual, ¿vale? Esto tiene que ser igual a lo que tenemos aquí, que sería 4 cajas de plástico, que sería 4Y, ¿vale? Más 3 cajas de metal, es decir, más 3Z. ¿Vale? Por tanto, esta sería la primera ecuación. Dice, por otra parte, el contenido de un sobre de papel más el de una caja de plástico es, ¿vale? Es la palabra clave, es el igual, ¿vale? El contenido de un sobre de papel más el de una caja de plástico, ¿vale? Que eso es X más Y, ¿vale? X más Y. Es 5 gramos inferior que el de una caja de metal. Es decir, en una caja de metal es Z, pues será Z menos 5. Aquí el error típico sería 5 menos Z, ¿vale? No es 5 gramos menos el de una caja de metal, es 5 gramos menos que el de una caja de metal. Es decir, una caja de metal
que ahí caben z gramos, le restar 5, ¿vale? Importante, z menos 5 y no 5 menos z. ¿Vale? Dice, además, si al contenido del contenido total si al total del contenido de 5 cajas de plástico, es decir, eso es 5i, se le añade 1 gramo más de azafrán, es decir, le sumo 1 gramo, se dobla la capacidad conjunta de los otros 2 envases. Es decir, esto va a ser igual a 2 por, se dobla, es decir, el doble, 2 por la capacidad conjunta de los otros 2 envases. Los otros 2 envases será X más Z. X más Z. ¿Vale? Si aquí ya tenía Y, pues los otros 2 son X más Z, los 2 conjuntamente X más Z. ¿Vale? Así que nada, ya tenemos el sistema planteado, pues esto ahora hay que arreglar un poco, ¿vale? Arreglamos antes de resolver. Aquí por lo pronto veo que los 4Y, esto los puedo quitar. Puedo dividir ahora esta ecuación entre 3 y la Z me la puedo pasar a la izquierda restando, por tanto me queda 5X menos Z igual a 0. Repito que he dividido entre 3 y me paso la Z a la izquierda. Vale, entonces la segunda ecuación pues tenemos que esto es x más y menos z igual a menos 5. Y la tercera ecuación me la trabajo por aquí aparte, 5y más 1 es igual a 2x más 2z, haciendo distributiva. Vale, me lo paso ahora a la izquierda, menos 2x más 5y menos 2z igual a menos 1. Así que ya tenemos el sistema listo para resolver. Pues bien, este sistema lo podría resolver por Gauss, por Kramer o jugando con las ecuaciones, despejando en una, sustituyendo en otra. Ya sabéis que yo soy anti-Kramer totalmente y lo voy a hacer por Gauss. ¿Vale? Entonces escribo la matriz completa del sistema, pues esto va a ser 5, 0, menos 1, 0. La segunda fila, 1, 1, menos 1, menos 5. Y la tercera fila, menos 2, 5, menos 2, menos 1. ¿Vale? Por tanto, este es el sistema que tenemos que escalonar. Entonces me voy a aprovechar ya de que aquí tengo este 0, ¿vale? Entonces me voy a hacer, por ejemplo, 0, este 5 y voy a pivotar con el 1 que tenemos aquí. Para ello la transformación que aplico en la tercera fila pues va a ser fila 3 menos 5 veces la fila 2. ¿Vale? Si hago esto me queda la primera y la segunda fila, las copio exactamente iguales. Y haciendo en la tercera fila 3 menos 5 fila 2, pues me queda menos 2 menos 5 por 1, pues esto es menos 7, 5 menos 5 por 1 que es 0, menos 2 menos 5 por menos 1, eso es menos 2 más 5 que es 3, y menos 1 menos 5 por menos 5 es menos 1 más 25 que es 24. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos estos ceros hechos y ahora pues me voy a hacer 0, por ejemplo, este 3 de aquí voy a pivotar con el menos 1, ¿vale? Recordad siempre hacer ceros entre las filas donde ya hay ceros conseguidos, ¿vale? Para mantener esos ceros. Por tanto, voy a hacer en la tercera fila, por hacer 0S3, voy a hacer fila 3 más 3 veces la fila 1, ¿vale? Por tanto, la primera y la segunda fila las copio exactamente igual. Bien, y haciendo fila 3 más 3 fila 1 en la tercera, pues tengo menos 7 más 3 por 5 es menos 7 más 15, que es 8. ¿Vale? 0 más 3 por 0, que es 0, sigo manteniendo ese 0, obviamente, y 3 más 3 por menos 1, que es 0, y finalmente 24 más 3 por 0, que es 24. ¿Vale? Y este sistema ya está escalonado porque aquí tengo una L de ceros. Así que ahora vuelvo otra vez a las ecuaciones y tengo pues 5x menos z es igual a 0, la segunda x más y menos z igual a menos 5 y la tercera 8x igual a 24. ¿Vale? Por tanto, de la tercera ecuación ya despejamos x. X es igual a 24 entre 8, que es 3. ¿Vale? Ahora con este valor de x me voy a la primera ecuación. En la primera ecuación tengo que 5 por x, que es 3, menos z es igual a 0. Por tanto, de aquí ya tenemos que z es igual a 15. Y ahora me voy a la segunda ecuación y tengo x, que es 3, más y, que desconozco, menos z, que es 15, igual a menos 5. ¿Vale? Por tanto, de aquí tenemos que y es igual a 3 menos 15, que es menos 12, pasa a la derecha como 12, 12 menos 5, 7, ¿vale? Así que ya tenemos el valor de x, el valor de y el valor de z. Yo no lo voy a escribir porque ya me he quedado sin espacio, pero habría que decir x igual a 3 gramos de azafrán en un sobre igual a 7 gramos de azafrán en una caja de plástico, y z igual a 15 gramos en una caja de metal. Y de esta manera pues ya estaría resuelto el problema. Bien, si ahora me preguntáis entre cuál te quedarías, este o el otro, pues a ver, este problema de sistemas no es de los más complicados, ¿vale? No es de los más complicados que he visto, pero quizás me habría decantado más por el de matrices. El de matrices lo veía bastante asequible, ¿vale? El del sistema, el del problema también, pero quizás, puesto a elegir, si me dices, elige, tienes que elegir sí o sí, uno de los dos, quizás habría dicho el
el de las matrices, ¿vale? Pero bueno, esto ya sabéis que para gustos, colores. Pues nada, vamos a por el siguiente a ver qué tal. Venga, el siguiente ejercicio es la primera propuesta del bloque de funciones, del bloque de análisis. Me dan una función a trozos, f de x, que consta de dos trozos, como ahí veis. El primer apartado me pide que estudie la continuidad de f de x en el punto x igual a 1 y determine sus asíntotas, ¿vale? Me pide dos cosas, continuidad en x igual a 1 y que determine sus asíntotas. Entonces, para estudiar la continuidad en x igual a 1, lo que me tengo que hacer es preguntar lo siguiente: si el límite, cuando x tiende a 1 de esta función f de x, coincide o no con lo que vale la función en el punto, ¿vale? Si esta igualdad se da, la función va a ser continua en x igual a 1. Si no se da, por el motivo que sea, pues entonces la función no será continua. Entonces, lo primero que hago es calcular f de 1, ¿vale? Porque para la continuidad, para que la función sea continua, previamente a que se dé esta igualdad, pues obviamente tiene que existir la función en ese punto, tiene que existir f de 1 y también existir el límite, ¿vale? Por tanto, lo primero que hago es verificar f de 1, ¿vale? Para calcular f de 1 me voy al segundo trozo, que es el que incluye al 1, simplemente sustituyo x por 1 y me queda 2 menos 1 partido 3 más 1. Es decir, esto es un cuarto. Es decir, f de 1 vale un cuarto. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que f de 1 existe, ¿vale? Por tanto, por ahora vamos bien para la continuidad, ¿vale? Para estudiar el límite cuando x tiende a 1, como justamente en el 1 la función cambia de un trozo a otro, tenemos que hacer límites laterales, ¿vale? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, pues esto es el límite cuando x tiende simplemente a 1 del trozo que supone acercarse a 1 por la izquierda, que es el de arriba, es decir, x menos 1 partido 3 menos x. ¿Vale? Para calcular este límite, en un principio sustituyo x por 1 y a ver qué pasa. Tenemos 1 menos 1 partido 3 menos 1, es decir, 0 dividido entre 2, que es 0. ¿Vale? Y ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. ¿Vale? Esto es el límite cuando x tiende simplemente a 1 del trozo que supone acercarse a 1 por la derecha, que es el de abajo, el segundo trozo. 2 menos x partido 3 más x. ¿Vale? Sustituyo en un principio a ver qué pasa. Tengo 2 menos 1 partido 3 más 1. Es decir, esto es un cuarto. Y fijaos aquí, lo que ocurre, el límite por la izquierda vale una cosa, el límite por la derecha vale otra cosa. Es decir, estos dos valores son distintos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el límite, cuando x tiende ya simplemente a 1, ya me olvido de si lo hago por la izquierda o por la derecha de esta función, no existe, ¿vale? Por tanto, si el límite en el punto en cuestión no existe, pues la función f de x no puede ser continua, ¿vale? He dicho que para que se dé esta igualdad, previamente tendríamos que garantizar la existencia de las dos cosas, la función y el límite. La función existe, pero el límite no, ¿vale? Por tanto, de aquí concluimos que f de x no es, ¿vale? No es continua en x igual a 1. No lo pide el ejercicio, pero si lo pidiera, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Pues diríamos que tiene una discontinuidad de salto finito. La función en 1 está definida, pero tiene un salto finito, un salto finito pues que va a ser ¿de cuánto? Pues de un cuarto, ¿vale? Que es la diferencia entre 0 y un cuarto. ¿Vale? Así que ya tendríamos hecha esta primera parte. Bien, nos pedía también el ejercicio por las asíntotas. Vamos a estudiar en primer lugar las verticales, posibles asíntotas verticales, que van a ser pues los denominadores que se anulen, ¿vale? Los denominadores que se anulen, en esos puntos puede haber asíntota vertical. ¿Vale? ¿Cuándo se anula el primer denominador? Es decir, ¿cuándo 3 menos x es igual a 0? Pues 3 menos x es igual a 0 cuando x es igual a 3, ¿vale? Pero es que x igual a 3 no pertenece al intervalo en cuestión, no pertenece al intervalo x menor que 1, es decir, esto no pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 1, ¿vale? Por tanto, x igual a 3 aquí realmente no va a ser ningún problema, ¿vale? Es decir, este denominador solo se anula en x igual a 3, pero 3 no pertenece a este intervalo, por tanto, ahí no va a haber ninguna pega, ¿vale? El segundo denominador es 3 más x. 3 más x, ¿cuándo se anula? Pues esto se anula cuando x es igual a menos 3, ¿vale? Pero es que menos 3, fijaos cómo no está dentro de ese intervalo, ¿vale? Menos 3 no pertenece al intervalo que va desde 1 cerrado hasta más infinito abierto, ¿vale? Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que los denominadores estos nunca son problemáticos, por tanto, esta función no, ¿vale? No tiene asíntotas verticales, ¿vale? Entonces ahora vamos a buscar las asíntotas horizontales, oblicuas o ramas parabólicas que pueda tener esta función. Entonces para eso hay que calcular dos límites, el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función f de x. Esto va a ser el límite cuando x tiende a más infinito, ¿de qué trozo? Pues obviamente del segundo, ¿vale? Que es cuando x es mayor o igual que 1, ¿vale? Por tanto, el segundo trozo, pues pongo la expresión analítica, 2 menos x partido 3 más x,
calculamos este límite, pues me quedo con los términos importantes, los que mandan, que son menos x y más x, ¿vale? Menos x entre más x, eso es menos 1, ¿vale? Por tanto, al final este límite me queda menos 1. Es decir, como el límite cuando x tiende a más infinito de la función me sale un número finito, tenemos que y igual a ese número finito, en este caso menos 1, es asíntota horizontal de la función cuando x tiende a más infinito, ¿vale? Por tanto, aquí tendríamos la primera asíntota de la función. Ahora hay que hacer lo mismo con la otra, ¿vale? Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito del primer trozo, ¿vale? El primer trozo es x menos 1 partido 3 menos x. De nuevo seleccionando los términos de mayor grado, que son los que mandan, que son este y este. Y ya simplifico, x entre menos x es menos 1, ¿vale? Este límite vale menos 1. Por tanto, de aquí concluimos que y igual a menos 1 también es asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Me ha salido la misma, no tenía por qué haber pasado esto, ¿vale? De hecho, ni siquiera tendría por qué haber habido también asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Por tanto, pues ya está. Estas son las asíntotas que tiene, porque si tiene horizontales ya sabemos que no va a tener oblicuas y no va a tener ramas, ¿vale? Y verticales no tenía, por tanto, las dos únicas asíntotas que tiene esta función son estas que acabamos de estudiar. Bien, el segundo apartado me pide que calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función g de x, es una nueva función, que es 3x cuadrado más 9x por f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. ¿Vale? Entonces, fijaos, g de x también va a ser una función a trozos, ¿vale? Si g de x está formada por la multiplicación de este polinomio por f de x, que es una función a trozos, por tanto, la función g de x también va a ser a trozos, pero fijaos que ni siquiera me la voy a escribir completa, ¿vale? Como el área que me piden calcular es entre esa función, el eje de abscisas, el eje x, y las rectas x igual a 1 y x igual a 3, yo sé que voy a integrar desde 1 hasta 3. Por tanto, de la función f de x solo me interesa esta parte, ¿vale? Porque repito que integro entre 1 y 3. Es decir, para x mayor o igual que 1, ¿vale? ¿Qué expresión es g de x? Pues g de x va a ser 3x al cuadrado más 9x multiplicado por la función f de x cuando x es mayor o igual que 1, que es este trozo de aquí, ¿vale? Es decir, 2 menos x partido 3 más x, ¿vale? Entonces, vamos a ver si esta expresión la podemos apañar un poco, ¿vale? Entonces, por lo pronto veo que en el polinomio este, 3x cuadrado más 9x, puedo sacar factor común 3x, ¿vale? Si saco 3x factor común, me queda x más 3, ¿vale? Dentro del paréntesis multiplicado por 2 menos x partido 3 más x. ¿Vale? Y aquí estoy viendo que x más 3 es lo mismo que 3 más x, por tanto aquí puedo cancelar sin ninguna pega, ¿vale? Puedo cancelar sin ninguna pega, entonces al final, pues la función g de x, aquí haciendo ahora distributiva, 3x multiplicado por 2 menos x me queda 6x menos 3x cuadrado, ¿vale? Esta va a ser al final mi función g de x en el intervalo de integración, ¿vale? Entonces, como me pide el ejercicio que calcule, no me pide una integral definida, sino el área, ¿vale? Yo lo que quiero ver es si dentro del intervalo de integración entre 1 y 3 esta función se anula, ¿vale? Porque en ese caso habrá que hacer una paradita a la hora de integrar, ¿vale? Entonces vamos a igualar esta función a 0 a ver si se anula en algún punto dentro del intervalo 1,3. Por tanto, igualamos la función a 0, 6x menos 3x al cuadrado, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación que aquí resulta. Saco 3x factor común y me queda dentro 2 menos x, ¿vale? Entonces, de aquí saco dos ramas, 3x igual a 0, por tanto de aquí te sale x igual a 0 entre 3 que es 0 y 2 menos x igual a 0, de aquí sale x igual a 2. ¿Vale? X igual a 0, pues este valor es indiferente, ¿vale? Porque no está dentro del intervalo 1, 3, pero este sí, ¿vale? Este de aquí sí que es relevante, ¿vale? Es relevante. Entonces voy a integrar de 1 a 3, pero voy a hacer una parada en el 2, ¿vale? Porque yo sé que el signo que tiene la función en el intervalo que va de 1 a 2 es distinto del signo que tiene la función del intervalo de 2 a 3. ¿Vale? Entonces yo no sé dónde la función es positiva, dónde es negativa y realmente ni me interesa ni me importa, no voy a dibujar el recinto, pero lo que sí que sé es que para calcular esta área tengo que hacer la integral que va desde 1 hasta 2, que es donde paro, de mi función, en este caso 6x menos 3x al cuadrado, diferencial de x, y como yo no sé si la función en ese intervalo va a ser positiva o negativa, me curo en salud, puesto que no he dibujado el recinto, no lo sé, pues tomo valor absoluto, esa integral en valor absoluto. Más también valor absoluto la integral que va desde 2 hasta 3 de la misma función de 6x menos 3x al cuadrado, diferencial de x, y cierro el valor absoluto y así sin dibujar ya tengo seguro el área bien calculada. Así que nada, vamos a calcular esto.
Pues bien, tenemos valor absoluto. Calculamos la primitiva, la integral de 6x menos 3x cuadrado. ¿Vale? Pues esto es 6 por x al cuadrado partido por 2, que esto ya lo puedo poner como 3x al cuadrado. Vale, voy a poner 3x al cuadrado ya directamente. 3x al cuadrado menos 3 por la integral de x al cuadrado, que es x al cubo partido por 3. Puedo cancelar los 3 y me queda x al cubo. Y lo pongo ya directamente. ¿Vale? Esta es la primitiva y esto hay que evaluarlo entre 1 y 2. Cierro valor absoluto, más, abro valor absoluto. Y de nuevo la integral, que es la misma, ¿vale? 3x al cuadrado menos x al cubo, que hay que evaluar entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Abro valor absoluto, evalúo la primitiva en 2, sustituyo las x por 2 y tengo 2 al cuadrado 4 por 3, que es 12, menos 2 al cubo, que es 8. Menos, abro paréntesis y ahora evalúo la primitiva en 1, que me queda 3 por 1 al cuadrado, que es 3, menos 1 al cubo, que es 1. ¿Vale? Cierro aquí valor absoluto, más, abro valor absoluto, evalúo la primitiva ahora en 3, me queda 3 por 3 al cuadrado, pues eso es 27, menos 3 al cubo, que es 27, menos, abro paréntesis, evalúo la primitiva en 2, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 2 al cubo, que es 8. ¿Vale? Por tanto, tenemos valor absoluto, me queda aquí 12 menos 8, que es 4, 4 menos 2, que es 2, valor absoluto de 2, más valor absoluto de 27 menos 27, eso es 0, 12 menos 8 es 4, con un menos delante, menos 4. Entonces lo veis como efectivamente una sale positiva y la otra negativa, pero yo no sabía cuál, ¿vale? Por eso he puesto los valores absolutos. Entonces finalmente me queda valor absoluto de 2, que es 2, más valor absoluto de menos 4, que es 4. 2 más 4, 6, 6 unidades cuadradas sería el área, ¿vale? Y de esta manera pues ya tendremos resuelto este ejercicio y vamos a ver el siguiente del bloque de análisis. Bien, el siguiente ejercicio dice lo siguiente: dada la función real de variable real f de x igual a 2x cuadrado menos 3x dividido entre a, donde a es un parámetro real mayor que 0, el primer apartado me pide que determine los cortes con los ejes de coordenadas, así como los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, pues nada, vamos en primer lugar a los puntos de corte con los ejes. Entonces vamos a ver corte con el eje y. En el caso de que corte, pues sabemos que en el eje y x es igual a 0. Por tanto, se trata de calcular lo que vale la función en x igual a 0. Es decir, nos vamos a la expresión analítica de la función, sustituimos x por 0 y tenemos pues 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 dividido entre a. Es decir, me queda 0 dividido entre a. Y puesto que a es distinto de 0, ¿vale? De hecho, a es mayor que 0, pues 0 entre algo que es distinto de 0, pues eso es igual a 0. Es decir, la función en 0 vale 0. Eso quiere decir que la función corta al eje y en el punto 0, 0. Por tanto, de ahí ya tendríamos un primer punto de corte. Vamos a ver ahora los cortes con el eje x. Sabemos que en el eje x, pues y es igual a 0, por tanto se trata simplemente de igualar a 0 la función. Es decir, tenemos 2x al cuadrado menos 3x dividido entre a. Esto igual a 0, ¿vale? Y de aquí pues tenemos una ecuación, ¿vale? Una ecuación que vamos a resolver. Entonces nos queda 2x al cuadrado menos 3x en la parte izquierda y en la parte de la derecha, pues nada, 0 multiplicado por a, pues esto vale 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta, sacamos x, factor común, y dentro me queda pues 2x menos 3. Vale, igualamos a 0, por tanto de aquí ya sacamos dos ramas, pues de la primera rama tenemos que x es igual a 0 y de la segunda rama 2x menos 3 igual a 0. Entonces, si tenemos aquí x igual a 0 e y vale 0, pues ahí tenemos el punto 0, 0, que es el mismo que hemos obtenido al ver el corte con el eje y. Y luego aquí pues resolvemos esta ecuación de primer grado muy sencilla, me queda que x es igual a 3 medios. Por tanto, cuando x es igual a 3 medios, y es igual a 0, por tanto tenemos el punto 3 medios 0. Es decir, nuestra función corta a los ejes de coordenadas en dos puntos, en el 0, 0, es verdad que me sale repetido, ¿vale? Y en el 3 medios 0, ¿vale? Esos dos puntos de corte. Vamos a ver ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues calculamos en primer lugar la derivada, hacemos lo habitual, ¿vale? Y fijaos que aquí, aunque tenga un cociente, no voy a hacer la derivada de esta función como derivada de un cociente, ¿vale? Y eso porque en el denominador tengo un numerito, ¿vale? No tengo algo que dependa de x. Por tanto, para derivar un cociente donde el denominador es un numerito que no depende de x, se copia ese numerito tal cual y se deriva el numerador, ¿vale? La derivada del numerador es 4x menos 3. Si lo deriváis como un cociente, os va a salir exactamente lo mismo, pero esto es mucho más rápido. Pues nada, tenemos la derivada, como siempre, igualamos a 0 para buscar máximos mínimos relativos y resolvemos la ecuación que resulta, es decir, 4x menos 3 es igual
a por 0, que es 0. Por tanto, resolviendo esta ecuación tenemos que x es igual a 3/4. Así que este es punto candidato a ser máximo o mínimo relativo de la función. Entonces vamos a estudiar la monotonía y lo vemos. Entonces tenemos también que el dominio de nuestra función son todos los reales, ¿vale? Para cualquier valor de a, el dominio de nuestra función son todos los reales, puesto que esto es una función polinómica, ¿vale? Entonces nos marcamos en la recta de los reales, me marco el punto que me anula la derivada, que es 3/4, y también me marcaría aquellos puntos que no pertenecen al dominio, pero en este caso el dominio son todos los reales, así que nadie más que marcar, ¿vale? Y ahora me calculo la derivada en un punto a la izquierda de 3/4 y en un punto a la derecha de 3/4, ¿vale? 3/4 ser 0,75, por tanto, a la izquierda de 0,75, pues por ejemplo calculo la derivada en 0. Por tanto, me voy a la expresión analítica de la derivada, sustituyo x por 0 y me queda 4 por 0 menos 3, eso es menos 3, partido por a. ¿Vale? ¿Qué signo tiene menos 3 partido por a? Pues depende del signo de a, ¿vale? Pero el ejercicio me dice que a es positivo, ¿vale? Entonces, si a es positivo, tengo menos 3 negativo entre a, que es positivo, menos entre más es menos, por tanto, la derivada aquí es negativa, por tanto, en este intervalo que contiene al 0, la función es decreciente. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular la derivada en un punto a la derecha de 3/4, por ejemplo, en 1, sustituyo la x por 1, entonces tengo, pues nada, 4 por 1 menos 3, pues eso es 1, 1 partido por a, ¿vale? Como a es positivo, 1 partido a va a ser positivo, por tanto, en este tramo la función va a ser creciente, ¿vale? Así ya podemos responder, podemos decir ya y decimos que f de x es creciente en el intervalo que va desde 3/4 abierto, ¿vale? Hasta más infinito a abierto, ¿vale? Siempre abiertos. Y decimos que f de x es decreciente en el intervalo que va desde menos infinito abierto hasta 3/4 abierto, ¿vale? Y de esta manera pues ya habríamos respondido. Fijaos que podríamos haber hecho este apartado de calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento sin necesidad de la derivada, ¿vale? Y todo se basa en lo siguiente, fijaos, nuestra función f de x, mira, la voy a expresar de esta otra manera. F de x la puedo expresar también así, como 2 partido a por x al cuadrado menos 3 partido a por x, ¿vale? Y fijaos cómo esto es una función cuadrática, una parábola. Una parábola donde además las ramas sé que miran hacia arriba, ¿vale? Y eso lo sé porque el coeficiente que multiplica al término de x al cuadrado, este coeficiente es positivo, ¿vale? Cuando este numerito es positivo, las ramas miran hacia arriba, ¿vale? Por tanto, esto cuadra con lo que sabemos ya del crecimiento y decrecimiento. Y es que además este punto de aquí, este punto, el mínimo, va a ser el vértice de la parábola, ¿vale? Y recordad que la coordenada x del vértice de una parábola se calcula como menos b partido 2a. Bueno, donde a sería, no este a que tenemos aquí, pero a sería lo que multiplica al término de x al cuadrado. Es decir, sería menos este numerito partido 2 veces este numerito. Es decir, si hacemos menos este numerito, eso es 3 partido por a. Ahora, dividido entre 2 veces este numerito, eso es 4 partido por a. Y aquí si simplificamos, tachamos las a's, lo puedo hacer porque es distinto de 0, pues aquí me queda 3/4, la coordenada x del vértice es 3/4, cosa que me sale igualmente con la derivada, ¿vale? En este caso sería mucho más rápido, ¿vale? Pero bueno, aquí lo habitual sería hacerlo con la derivada, que es el método que nos sirve para cualquier tipo de función y listo. Pues nada, vamos al otro apartado que tiene que ver con integrales. Bien, el siguiente apartado dice, determine el valor de a, nuestro parámetro que tenemos aquí, para que la función f de x tenga una primitiva f de x que verifique estas dos condiciones, que f de 0 sea 2 y que f de 3 sea 7. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, pues vamos a ver pues, quién es nuestra función f mayúscula de x, ¿vale? F mayúscula de x tiene que ser una primitiva, ¿vale? De nuestra función f minúscula, es decir, f mayúscula de x va a ser la integral de la f minúscula de x diferencial de x. ¿Vale? Entonces, pues vamos a hacer la integral de nuestra función, es la integral de, tenemos 2x al cuadrado menos 3x partido por a, es nuestra función f de x diferencial de x, ¿vale? Calculamos esta integral, muy sencilla, es una integral polinómica, por lo pronto el a esté dividiendo, que es un numerito, lo puedo sacar fuera de la integral como 1 partido por a, ¿vale? 1 partido por a por la integral de 2x al cuadrado menos 3x diferencial de x. Es decir, me queda pues 1 partido por a por la integral de un polinomio súper sencillo, ¿vale? Pues la integral de 2x al cuadrado, pues eso es 2x al cubo partido por 3, menos la integral de 3x, pues eso es 3x al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Y puesto que esto es una integral indefinida, recordad siempre que sumamos finalmente la constante de integración.
¿vale? Donde está constante cada integración, pues es un número real cualquiera. ¿Vale? Entonces el caso es que aquí más que una primitiva tengo una familia de primitivas, una para cada valor de la constante integración y también para cada valor del parámetro a del cual me dependía la función. Por tanto, aquí en realidad tengo dos parámetros, tengo el parámetro k y el parámetro a. Entonces, como quiero calcular la primitiva concreta, y ahí tengo infinitas primitivas, lo que tengo que hacer ahora es imponer las condiciones, ¿vale? Tengo ahí dos incógnitas, dos parámetros a calcular, y el ejercicio me da dos condiciones. Por tanto, sabemos que f mayúscula en 0 tiene que ser igual a 2, ¿vale? Y esto es f mayúscula. F mayúscula es esto. Por tanto, evaluada en 0, simplemente voy y sustituyo las x por 0. Tengo 1 partido por a, por 2 por 0 al cubo partido por 3, menos 3 por 0 al cuadrado partido por 2, más k. ¿Vale? Esto al final, pues me queda que esto vale k. Y el ejercicio me dice que esto es igual a 2, ¿vale? Entonces, como sé que como sé que eso es igual a 2, pues de aquí ya deducimos que k es igual a 2. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la k. Ahora faltará calcular el valor del parámetro a. Entonces, pues nada, la siguiente condición es que la primitiva en 3 es igual a 7. Entonces calculamos f de 3. ¿Vale? F de 3 va a ser 1 partido por a por, paréntesis, 2 por 3 al cubo dividido entre 3, ¿vale? Menos 3 por 3 al cuadrado partido por 2, más la constante, la k, que ya sé que vale 2. Entonces, esto si lo operamos, lo apañamos un poquito, pues esto es 1 partido por a, por paréntesis, 3 al cubo 27 entre 3, 9 por 2, esto es 18, ¿vale? Menos 27 medios, ¿vale? Más 2. ¿Vale? Esto es f mayúscula de 3 y el ejercicio me dice que esto es igual a 7, ¿vale? Por tanto, ahora simplemente se trata de resolver esta ecuación que tenemos aquí, cuya incógnita es a, y ya está. Pues bien, resolvemos esta ecuación, pues por lo pronto, pues este 2 que está sumando me lo voy a pasar a la derecha restando, de manera que a la izquierda me queda 1 partido por a por 18 menos 27 medios igual a 7 menos 2, que es 5. ¿Vale? ¿Qué más? Pues esta a que está aquí dividiendo me la voy a pasar a la otra parte multiplicando, de manera que me queda pues que 18 menos 27 medios es igual a 5 por a. Ahora multiplico por 2 para quitar denominadores, pues me queda 36 menos 27 igual a 10a. 36 menos 27, que es 9, 9 es igual a 10a. Finalmente despejamos a, tenemos que a es igual a 9 décimos. Y de esta manera pues ya habríamos contestado al apartado y ya lo tendríamos. Pues bien, si ahora me preguntáis por este ejercicio o el anterior del bloque de análisis, puesto que hay que elegir uno, pues lo veo de un nivel de dificultad bastante similar. Puestos a elegir, quizás yo me quedaría más con este último, ¿vale? Si me pones una pistola en la cabeza y me dices, elige, tienes que elegir uno, y solamente uno, pues quizás diría el segundo. Pero vamos, perfectamente respetable y perfectamente válido si alguien hubiese preferido el otro, el de la función a trozos, sin ningún problema. Pues nada, vamos ahora ya por el bloque de probabilidad. Bien, primer ejercicio propuesto del bloque de probabilidad nos dice lo siguiente. De dos sucesos A y B se sabe que la probabilidad de B es 0,5, la probabilidad de A condicionado a B 0,2 y la probabilidad de A unión B 0,8. ¿Vale? Sin leer nada, yo ya veo que este es el súper clásico ejercicio de álgebra de sucesos, donde te dan dos sucesos A y B y te dan tres datos de probabilidad. ¿Vale? Así que aquí simplemente es poner en marcha el formulario, las formulitas de probabilidad y listo. Venga, el primer apartado dice, obtenga la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso es la probabilidad de que no ocurra A y, ¿vale? Y que no ocurra B. Y quiere decir intersección, ¿vale? Por tanto, nos están pidiendo esto de aquí, que no ocurra A y que no ocurra B. Por tanto, aplicando una de las leyes de De Morgan, pues esto es la probabilidad del complementario de la unión, ¿vale? Así que nada, y aquí tenemos la probabilidad de un suceso complementario por el suceso contrario, esto es 1 menos la probabilidad del suceso sin complementar. ¿Vale? Así que esto es 1 menos la probabilidad de A unión B, que me la dan, es 0,8, por tanto 1 menos 0,8, esto es igual a 0,2. De esta manera ya estaría el primer apartado, como veis, bastante fácil. ¿Vale? El apartado B dice, calcule la probabilidad de que ocurra el suceso B, pero no el suceso A. ¿Vale? La probabilidad de que ocurra el suceso B, pero no el suceso A, pues eso es lo mismo que decir que ocurra el suceso B y es decir, intersección, que no ocurra el suceso A. ¿Vale? Por tanto, esto es la probabilidad de la diferencia de dos sucesos, la probabilidad de la intersección de un suceso y del otro suceso complementado, pues esto es la probabilidad del suceso sin complementar menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos ya donde no están complementados, ¿vale? Esto se puede razonar fácilmente con un dibujito.
pero vamos, una fórmula súper conocida en probabilidad. ¿Vale? Así que nada, la probabilidad de B la conocemos, esto es un dato, me dice el ejercicio que es 0,5, pero lo de la intersección no, ¿vale? Entonces, para ello voy a utilizar este dato de la probabilidad condicionada, entonces tenemos que la probabilidad de A condicionado a B, que me lo dan como dato, pues esto sabemos que es la probabilidad de A intersección B, la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de la condición, es decir, la probabilidad de B, el suceso que está a la derecha de la barrita. ¿Vale? Y esto me dice el ejercicio que esto es igual a 0,2, ¿vale? Por tanto, si de aquí despejamos, tenemos que la probabilidad de A intersección B es igual a 0,2 por la probabilidad de B, ¿vale? Es decir, 0,2 por la probabilidad de B, que me la da el ejercicio, que es 0,5, ¿vale? Por tanto, esto vale 0,1. Es decir, tenemos la probabilidad que queremos calcular es igual a la probabilidad de B, que es 0,5, menos la probabilidad de B intersección A, que es la misma que la de A intersección B, ¿vale? La intersección es conmutativa, ¿vale? Y esta probabilidad acabamos de ver que es 0,1. Por tanto, tenemos aquí 0,5 menos 0,1, esto es igual a 0,4. De esta manera ya estaría. Bien, el apartado C me pide que justifique razonadamente si los sucesos A y B son independientes, ¿vale? Por tanto, en definitiva, lo que me está preguntando es si la probabilidad de A intersección B, eso es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿vale? Recordad que esta es la condición para que dos sucesos sean independientes, ¿vale? Entonces, la probabilidad de A intersección B la tenemos, es 0,1. La probabilidad de B también la tenemos, era un dato 0,5. Faltaría calcular la probabilidad de A, ¿vale? Entonces, para calcular la probabilidad de A, pues voy a partir del dato de la unión, ¿vale? La probabilidad de A unión B, pues esto sabemos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿vale? Menos la probabilidad de A intersección B, ¿vale? Por tanto, tenemos probabilidad de A unión B, un dato del ejercicio 0,8 es igual a la probabilidad de A, no la conozco, esto es lo que quiero calcular, más la probabilidad de B, 0,5, menos la probabilidad de A intersección B, me la da el ejercicio, bueno, no me la da el ejercicio, lo he calculado, era 0,1, ¿vale? Por tanto, si de aquí despejamos la probabilidad de A, tenemos que es igual a 0,8 menos 0,5, que es 0,3, ¿vale? 0,3 más 0,1, que es 0,4. Por tanto, tenemos la probabilidad de A intersección B, la hemos calculado antes, que era 0,1. Y ahora voy a calcular probabilidad de A por probabilidad de B, ¿vale? La probabilidad de A la acabo de calcular, que es 0,4, por la probabilidad de B, que me la da el ejercicio, que es 0,5, ¿vale? 0,4 por 0,5 es 0,2, ¿vale? Por tanto, observo que estos dos números no coinciden, ¿vale? No coinciden, por tanto, la probabilidad de A intersección B es distinta de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Por tanto, esto quiere decir que A y B no son independientes. O lo que es lo mismo, A y B son dependientes, ¿vale? Y de esta manera ya estaría hecho el ejercicio. Así que sin leer el siguiente, yo, vamos, viendo este ejercicio, si tengo que elegir entre este y el siguiente, directamente elijo este sin ni siquiera leer el siguiente ejercicio, ¿vale? Porque este es un clásico súper fácil. Pues venga, vamos a ver la otra propuesta del bloque de probabilidad. Es que de hecho, viendo este enunciado, mientras leo este ejercicio, creo que ya habría resuelto el otro. Venga, leemos. Dice, en una comunidad de vecinos se ha realizado una votación para analizar la conveniencia de instalar placas solares como medida de ahorro energético. El 26% de los propietarios votaron en blanco y el resto se repartieron por igual entre los favorables a esta medida y los que votaron en contra. Un 10% de los que votaron en blanco son propietarios que tienen la vivienda alquilada. Entre los propietarios favorables a esta medida, un 18% también la tienen alquilada y solo un 5% la tienen alquilada entre los propietarios que votaron en contra. Como no hay voluntarios, el presidente de la comunidad para el próximo año se elegirá por sorteo entre los propietarios de todas las viviendas. Entonces, lo primero de todo, pues vamos a nombrar los sucesos y a plantear el árbol, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a hacer con un árbol. Entonces, vamos a llamarle, por ejemplo, B a votar en blanco, ¿vale? A votar a favor y C votar en contra, ¿vale? Y entonces aquí o votan en blanco, votan a favor o votan en contra, ¿vale? Y luego nos vamos a fijar en una característica más, que es si la vivienda la tienen alquilada o no la tienen alquilada, ¿vale? Y ese suceso lo voy a llamar, por ejemplo, Q, ¿vale? Q de alquilada, no Q no alquilada, ¿vale? Para cada una de las ramas nos fijamos en alquilada o no alquilada, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues vamos a
a completar nuestro árbol y luego ya leemos, ¿vale? Entonces me dice el ejercicio que el 26% de los propietarios votaron en blanco, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos 0,26. Y el resto se repartieron por igual entre los favorables a esta medida y los que votaron en contra, ¿vale? Es decir, si el 26% votaron en blanco, pues el 74% no votaron en blanco y se reparten a partes iguales, pues 0,74 entre 2 es 0,37, ¿vale? Por tanto, 0,37 aquí y 0,37 aquí. ¿Vale? Entonces, luego dice un 10% de los que votaron en blanco son propietarios que tienen la vivienda alquilada, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos 0,1, que esto sería la probabilidad de tener la vivienda alquilada sabiendo que votaron en blanco, ¿vale? Por tanto, si ahí tengo 0,1, aquí en esta rama no alquilada serán 0,9. ¿Vale? ¿Qué más? Entre los propietarios favorables, entre los favorables que son estos, entre los propietarios favorables a esta medida, un 18% también la tienen alquilada, ¿vale? Por tanto, aquí será 0,18 y aquí por los que faltan 0,82. Y solo un 5% la tienen alquilada entre los propietarios que votaron en contra, ¿vale? Aquí, entre los que votaron en contra, alquilada 0,05, no alquilada 0,95, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya tenemos todo, ¿vale? A partir de aquí ya simplemente es leer y ver lo que nos pide el problema y ya está. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el futuro presidente de la comunidad de vecinos tenga la vivienda alquilada? ¿Vale? Me están pidiendo la probabilidad del suceso Q. ¿Vale? Por tanto, como me piden la probabilidad de un suceso, en este caso de la segunda etapa, pues esto se va a calcular mediante la probabilidad total. ¿Vale? Entonces, alquilada, pues puede venir o por aquí, o por aquí, o por aquí. Es decir, una persona puede tener la vivienda alquilada siendo una persona que votó en blanco, o siendo una persona que votó a favor, o siendo una persona que votó en contra, ¿vale? Entonces aplicamos ahí el teorema de la probabilidad total y tenemos la primera rama, pues esto es la probabilidad de B, ¿vale? Por la probabilidad de Q condicionado a B, ¿vale? Recordad siempre que la segunda etapa siempre está condicionada a la primera etapa, ¿vale? Cambio de rama, sumamos, ¿vale? Más la probabilidad de A, ¿vale? Por la probabilidad de Q condicionado a A. Cambio de rama, la probabilidad de C por la probabilidad de Q condicionado a C. ¿Vale? Por tanto, simplemente leemos ya las probabilidades del arbolito y tenemos por 0,26 por 0,1 más 0,37 por 0,18 más 0,37 por 0,05, ¿vale? Cogemos la calculadora y esto nos sale 0,1111, ¿vale? Y de esta manera pues ya tendríamos calculada la probabilidad. Dice, una vez realizado el sorteo, se comprueba que el nuevo presidente no tiene su vivienda alquilada. ¿Cuál es la probabilidad de que estuviera a favor de la instalación de placas solares a la votación realizada? Fijaos que esto es teorema de Bayes, que no deja de ser probabilidad condicionada. ¿Vale? Lo que me pide es la probabilidad de que estuviese a favor, ¿vale? A favor, sabiendo, ¿vale? Sabiendo que no tiene su vivienda alquilada. Es decir, condicionado a no Q. ¿Vale? Yo sé que el nuevo presidente no tiene su vivienda alquilada. Yo ya sé esto. Eso es un dato conocido. ¿Vale? Entonces, sabiendo ya esto, ¿cuál es la probabilidad de que sí que estuviese a favor de la instalación? ¿Vale? Y esto es Bayes porque me pide la probabilidad de un suceso de la primera etapa conociendo el resultado de la segunda etapa. ¿Vale? Pero que repito que esto no deja de ser probabilidad condicionada. ¿Vale? Por tanto, esto es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido la probabilidad de la condición. Entonces, si nos vamos ahora a nuestro árbol, entonces tenemos... ¿Qué quiere decir A intersección no Q? ¿Vale? A intersección no Q es este camino de aquí. ¿Vale? Y eso lo escribimos con sucesos como toca, eso que es la probabilidad de A, ¿vale? Por la probabilidad de no Q condicionado a A, ¿vale? Y el denominador tenemos la probabilidad de no Q, de que no la tenga alquilada, por el suceso contrario, eso es 1 menos la probabilidad de Q, ¿vale? Entonces ahora simplemente nos vamos aquí al árbol y leemos, pues esto es 0,37 multiplicado por 0,82 dividido entre la probabilidad, entre 1 menos la probabilidad de Q que la hemos calculado en el apartado anterior, que es 0,1111. ¿Vale? Por tanto, si hacemos estas cuentas con la calculadora, nos sale aproximadamente 0,3413. ¿Vale? Y de esta forma, pues ya estaría el ejercicio hecho. Lo dicho, yo me habría quedado con la otra opción. Este también es muy fácil, es un clásico de un diagrama de árbol de 2 etapas y vamos, muy cómodo, muy bien todo. Pero bueno, el otro todavía es más sencillo, ¿vale? Así que me habría quedado con el otro sin ninguna duda. Y nada, pues ya estaría resuelto este examen modelo, así que es el momento que me pongáis en los comentarios qué os ha parecido. Si no sé si lo habéis comparado con los de años anteriores, que también los tengo resueltos en el canal. No sé, decidme vuestra opinión acerca de este examen modelo y si lo veis fácil, si os preocupa, os inquieta, cualquier cosa relacionada. Nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.